Bienvenidos a esta transmisión especial. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Televisión. En esta ocasión, bueno, pues vamos a darles a conocer todo la apertura de esta nueva legislatura, la número 66, allá en el Congreso de la Unión. En esta ocasión encabeza nuestra transmisión nuestro director editorial, Alfredo González. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Hola, Sofía, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con todos los amigos del auditorio, pues precisamente para dar a conocer un hecho histórico que es la renovación de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el Congreso de la Unión. Vamos a hablar de todos los pormenores y lo que significa esta nueva composición en este poder legislativo de nuestro país. Y bueno, también en su momento hablaremos de lo que pasó esta mañana con el sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ya lo decías tú, tenemos una mesa especial, invitados especiales. Si me permiten, vamos a presentar Samuel Ocampo, editor de la sección de estados aquí en el Heraldo de México, en la edición impresa, pero también con una cobertura transversal en toda la plataforma del Heraldo de México. Así es, buenas tardes a todos. No solamente en el Congreso de la Unión se instalan legislaturas, sino también en algunos estados de la República también se renueva el congresos locales. Hay algunas sorpresas, hay mayorías, vamos a hacer un poco el análisis, vamos a ver quién tiene el mando ahí en los congresos. Gracias, Samuel, pues gracias. Es un honor también tenerte por muchas gracias a ustedes. Y también recibimos esta tarde-noche a Francisco Nieto, él es el editor de la sección País de aquí del Heraldo de México y también con una cobertura que lo hemos comentado siempre, que es multiplataforma. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, veremos una instalación de un Congreso mayoritario por Morena y sus aliados. Este día, pues veremos cómo se da este proceso de estructura que se da por parte de Morena y veremos los posicionamientos de los partidos respecto a lo que piensan hacer con la reforma judicial que el día de mañana pues empieza a discutir. ¿Crees que sea hasta mañana? Sí, yo creo que el día de hoy habrá la instalación, fijarán postura de bienvenida y empezará mañana ya en la Junta de Coordinación Política y después ya en las comisiones para, pues tal vez toda esta semana se esté discutiendo y concluya con esta reforma judicial. Perfecto. Si les parece y si están de acuerdo, vamos a ver qué está pasando en estos momentos en este Congreso. Allá está Marco Fragoso. Cuéntanos, Marco, ¿cómo están las cosas por allá? Ya llegó el informe. ¿Cómo va todo por allá? Hola, Sofi, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte desde aquí, desde el recinto de San Lázaro, en donde hace cuestión de minutos hizo su arribo la secretaria de Gobernación para entregar el sexto y último informe del presidente López Obrador. Primero, la secretaria de Gobernación llegará aquí a la Cámara de Diputados, subirá y lo entregará a la mesa directiva del recinto de San Lázaro. Posteriormente, se dirigirá al Pleno para dar inicio a la apertura de sesiones, entonarán el himno nacional. Después, los grupos parlamentarios harán un posicionamiento sobre este sexto informe de gobierno. Posteriormente, la presidenta de la mesa directiva, Ifigenia Martínez, dará un mensaje a los medios de comunicación y también en el Pleno para después posteriormente abrir un segundo periodo de sesiones en donde se perfila que se discuta el dictamen a la reforma al Poder Judicial. Sofi, también en estos momentos está por iniciar una conferencia de prensa de la Junta de Coordinación Política en donde emitirán un posicionamiento respecto a estos dos amparos que presentaron dos jueces de distrito para intentar frenar la discusión de la reforma al Poder Judicial, pero que han dicho algunos legisladores que únicamente es facultad del Poder Legislativo hacer modificaciones a la Constitución y que ellos continuarán haciendo estas modificaciones necesarias. Pero por supuesto que aquí estaremos pendientes. El reporte y regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Marco. Nos enlazaremos contigo más adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Vámonos ahora con Vero Macías. Vero, tú estás en otro lado, también ahí mismo, en el Palacio de San Lázaro. ¿Cómo estás? Hola, Sofía, Alfredo, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto desde este recinto legislativo en donde en estos momentos pues ya arribaron varios legisladores, senadores y diputados, así como otros invitados especiales, pues para presenciar esta entrega del sexto y último informe de gobierno. En estos momentos tenemos a mi derecha a Ricardo Anaya, senador por parte de Acción Nacional, en donde le están preguntando sobre este tema
tema polémico, la reforma al Poder Judicial. Los panistas pues están diciendo que no están de acuerdo con esta discusión, sobre todo con estos amparos que ya se otorgaron para esta reforma al Poder Judicial. Sin embargo, pues también los morenistas, ellos están a favor y dijeron pues que van a seguir con este proceso legislativo a pesar pues de todos estos amparos que ya están y que ya se otorgaron. Y pues vamos a escuchar a uno de los diputados de Morena. Esto fue lo que nos comentó. El mejor presidente de la historia de nuestro país, le duela a quien le duela. No lo digo yo, lo dice la votación que tuvo, histórica. Todo lo que prometió se cumplió, entrega a un país con menos pobres, mientras que en el periodo neoliberal todos los días se generaban más de 100,000 pobres. En este periodo generamos más de 100,000 personas que salieron de la pobreza extrema. Obras de infraestructura, todas las cumplió. El Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren del Istmo de Tehuantepec, las carreteras artesanales, la refinería de Dos Bocas, cualquier cantidad de obras. También pudimos platicar con algunos senadores y diputados de la oposición quienes amenazaron con salirse de la sesión en caso de que se dé publicidad a este dictamen, y esto fue lo que nos comentaron. ¿A qué me refiero? Más del 80% de los legisladores que llegamos a la 66 legislatura no conocen ni siquiera cómo se procesó el dictamen, porque se procesó en la 65 legislatura. Muchas voces dejaron de ser oídas, de académicos, de expertos, de trabajadores del Poder Judicial, de estudiantes de Derecho que hoy se manifiestan en las calles, y en ese sentido decir, vayamos otra vez a un parlamento abierto para que sea una reforma que realmente fortalezca al Poder Judicial, porque con claridad nosotros no podemos acompañar que los juzgadores de este país sean electos por voto popular, porque eso implica atentar contra la independencia y autonomía de un poder que debe ser equilibrio. Cuando se pierden los equilibrios y los contrapesos, vamos hacia una tiranía. Finalmente, pues también pudimos platicar sobre este sexto y último informe del presidente López Obrador. Hubo posturas a favor y en contra, algunos datos sobre disminución de la pobreza, conclusión de obras, pero también hubo críticas para el tema de seguridad y otros. Sofía, está aquí el informe que te tengo desde la Cámara de Diputados. Gracias, Vero. Estaremos en enlace permanente con ustedes allá en el Congreso y cualquier cosa, bueno, pues nos volvemos a comunicar con ustedes. Gracias. Claro que sí, estamos pendientes. Gracias. Bueno, pues ya llegó este sexto informe, que además, bueno, escuchamos gran parte de lo que hay en estas páginas, vienen por la mañana o al mediodía, que fue en donde estuvo dando a conocer hoy en el Zócalo, ¿no? Y lo que viene ahora es el análisis de, bueno, primero vamos a ver qué pasa en la instalación de este Congreso, pero hay que hablar un poco de lo que pasó también antes, cómo llegan, cómo el PAN le arrebata al Partido Verde la posibilidad de presidir la Cámara de Diputados durante los próximos 3 años, cómo es que desfondan al PRD en el Senado de la República. Creo que para entender lo que está pasando en este momento también hay que hablar un poquito de lo que pasó antes de que se conformara esta mesa, y creo que tú traes ahí números interesantes, Paco, de cómo negocia Morena con el Verde Ecologista para regalarle 15 diputados, y eso en automático impide que el PAN logre tener la presidencia de la mesa directiva. Y bueno, yo creo que también hay una alianza de facto con el PRI en el Senado de la República, y eso hace pensar que tampoco va a ser tan complicado para Morena tener los votos que le faltan en la Cámara Alta. Claro que sí. Se trata de 15 diputados del Verde Ecologista que se van a Morena. Bueno, eran diputados que ya coincidían con el plan de Morena y se van y se regresan a su partido original. Se trata pues de buscar tener el control prácticamente de todos los espacios dentro de San Lázaro. ¿Esto qué significa? Pues que el PAN no va a poder tener la Junta de Coordinación Política durante los próximos 3 años en San Lázaro. ¿Esto para qué lo hacen? Pues para darle más celeridad a las reformas, especialmente a las reformas constitucionales que el presidente López Obrador pues envió. Hay que recordar que se trata de 20 iniciativas que fueron enviadas por el presidente López Obrador. El presidente López Obrador se quiere ir
a su casa, a su a su rancho, a su rancho, a su rancho, a su rancho. Con con este regalo que le haga esta nueva legislatura, especialmente la reforma judicial. ¿Y qué pasa en el Senado? En el Senado, pues Morena tenía 60 senadores, ahora pasan 2 que pertenecían al PRD, y bueno, con estos 2 alcanzan la mayoría junto con sus aliados para también, cuando reciban las reformas constitucionales, pues puedan tener esa celeridad de poder llevarlas a los congresos locales y después ya publicarlas en el diario oficial de la Federación. Y aprobarlo. Ahora, esto que dices, para quienes no están tan familiarizados con el tema de las mayorías y el Congreso y todo esto, eso quiere decir que Morena solito puede aprobar estas reformas constitucionales. Ni siquiera es que haga falta que lleguen los aliados, ¿o sí? Es correcto. Morena en San Lázaro, sin la oposición, puede hacer cualquier tipo de reforma constitucional. Solamente falta que lleguen los legisladores para poder votar. En el caso del Senado de la República les falta un legislador, están buscándolo, pero también hay estrategias que ya las platicábamos entre nosotros, de que pues en la oposición podrían no ir a... Eso de que les falta es relativo, porque sí, claro, todos sabemos, incluso lo que comentaba, algo que ocurrió la semana pasada es que hay una alianza de facto de la que poco se ha hablado entre el PRI y Morena, particularmente con Alejandro Moreno, que se adueñó del partido desde Insurgentes Norte, pero también en la Cámara Alta, pues yo creo que va a ser un matrimonio que va a durar algún tiempo. ¿Tú qué opinas, Sam, por ejemplo? Así es, yo creo que hay que estar pendientes principalmente de quién va a dar ese costo político en el Senado. Se hablaba de que podría ser Amalia García quien de alguna u otra manera, se mencionaban varios nombres que pudieran llegar a inclinar la balanza finalmente hacia Morena para que no tuviera ningún problema y todas las reformas que llegaran de la Cámara de Diputados pues tuvieran ya el aval necesario. Lo cierto es que el PRI no necesita hacer una alianza abierta con Morena ni decir que son parte de la fracción. Con el hecho de que apliquen esta idea de me voy al baño o no llego a una votación, con eso es necesario. No es necesario que estén físicamente o que hayan anunciado una alianza. Yo le llamo a esto una alianza de facto entre Morena y el PRI. Y bueno, al tiempo veremos cuál fue el costo que tienen que pagar o cuál es el premio que van a recibir los legisladores por esto que pasó allá en la Cámara Alta, Paco. Claro, hay que ver cómo se dan estas negociaciones. Primero en San Lázaro, especialmente con la reforma judicial. Este tema es muy importante porque a partir de cómo se den este tipo de negociaciones vamos a entender cuál va a ser la dinámica en la Cámara Alta, donde por supuesto también pues estarán dando pues las discusiones necesarias para que la oposición pueda pues detener esta reforma judicial que pues transforma todo el poder judicial, cambia de facto pues todo el juego. Habrá nuevos ministros, habrá nuevos jueces, habrá nuevos magistrados y bueno, de eso se trata esta discusión que inicia el día de hoy. Parece que el PRD, bueno, que ya no representa mucho, pues la gente ya no habla del PRD ni siquiera porque ya no existe como partido político, pero también es digno de una revisión así rapidita. ¿Qué pasó con 2 senadores, los únicos 2 senadores que iba a tener el PRD en la Cámara Alta y ya no existen? Ya no están. Un tabasqueño y la senadora de Michoacán, los que finalmente, pues, la semana pasada anuncian que se van a la fracción de Morena y quedan ellos finalmente ya en la balanza con ellos, ¿no? Era un ganadero, el de Tabasco es un senador ganadero, y de Michoacán, pues también ahí está la senadora que las dos únicas posiciones que tenía PRD, pues ahora ya queda sin representación en la Cámara Alta. Lo que quedaba del PRD, tenemos esperanza que eran 3 legisladores federales, y pues solamente queda la diputada de San Lázaro. Sí, porque en ningún lado aquí en la ciudad desapareció. Y en los estados, vamos a hablarlo más adelante, incluso en los estados, el PRD se eclipsó, el Sol Azteca, lo que era el Sol Azteca, esa fuerza política que en el 97 ganó la Ciudad de México, que fue ganando gubernaturas. Que le arrebató al PRI. Así es, que le arrebató algunas posiciones al PRI, pues ahora ya no hay nada que hacer. Ya incluso ya están viendo de qué manera liquidan todas sus instalaciones, todos los alumnos que tienen con trabajadores. Y yo creo que esa es otra historia que vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla. Porque además lo que sorprende es que el PRD, siendo la principal fuerza de izquierda en México, incluso fue el trampolín que permitió a López Obrador construir el movimiento que está construyendo en este momento.
Y aquí es una lástima que la única opción que teníamos, digamos que de izquierdas, si vamos a darle un beneficio de que era un porcentaje importante, ya va a dejar de existir esa fuerza política. Y bueno, pues la mayoría está ya, se fue con Morena, PRI, PAN. O sea, antes decían que el nuevo PRI era este PRI y ahora resulta que el nuevo PRI es el que va a llegar al poder. Vamos a ver qué ocurre después de esto, pero yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer una revisión de lo que significó este partido en la historia que estamos viviendo del país, Paco. Es correcto. Es importante también mencionar que el PRD en estos momentos ya está en un proceso de liquidación. El INE le está pidiendo ya cuentas. El PRD ya está haciendo sumas y restas sobre lo que debe de pagar a sus empleados. Hay que recordar que perdió el registro nacional. En algunos estados todavía habrá PRD, pero también ya muy disminuido. Pero en el caso nacional, pues ya están en el proceso de ver a cuánta gente le deben finiquitos, a cuánto asciende sus activos, sus pasivos, y bueno, están hablando de vender incluso edificios que fueron comprados con dinero público para poder hacer este tipo de pagos. Oye, en una de esas, porque tampoco hemos escuchado a los chuchos, ¿no? Ni a Zambrano ni a Ortega. Bueno, ahorita que dice chuchos, los chuchos, Ortega, Zambrano, solamente, si no mal recuerdo, fue una diputada de Nora Arias la que llega al Congreso de la Ciudad de México. Una. Cuando en el 97... arrasaron con todo, ¿recuerdas? Avasallaron en la ciudad, se hicieron de todo. Incluso la primera jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México fue precisamente... Con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD ganó la ciudad. Pero bueno, ahí está otro tema del que tenemos que revisar en algún momento también, estar hablando de cuál fue el legado que dejaron aquí en la historia estos institutos políticos y estos grupos, que ya lo decía, fueron los que dieron la base, el trampolín, los recursos, todo a lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Y bueno, pues estos dos diputados, pues a ver si no tienen incluso algo que ver para la sobrevivencia del PRD, ¿no? Igual y algo aportan para que pueda, sobre todo, solventar estas deudas que seguramente tienen. Ahora, si les parece, ya lo decían, cambió muchísimo, sí, el escenario en el Congreso. Incluso no es lo mismo que llegó hace 6 años, ¿no? Con los números que se tienen o que se tenían en ese momento, mucho menos lo que llegó en la intermedia, en el 21. Hoy las cosas son completamente distintas y si les parece vamos a ver cómo quedó el Congreso. Revisemos. Para que vean un poco cómo están todos estos números ahí en el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados se pintará de guinda en la próxima legislatura, que arranca el 1 de septiembre. Morena y sus aliados tendrán 364 legisladores, es decir, mayoría calificada que les permitirá hacer cambios constitucionales. Esto sin considerar 15 curules que cederá el Partido Verde Ecologista de México a la bancada guinda. Esta será su conformación en la 66ª legislatura. Morena 257 diputaciones, Partido del Trabajo 47 y el Partido Verde Ecologista 60. La oposición, incluyendo a Movimiento Ciudadano, tendrá 135 diputaciones distribuidos así: PAN 71 diputaciones, PRI 36, Movimiento Ciudadano 27 y el PRD un diputado. Mientras que en el Senado de la República, Morena obtuvo 62 senadores, el Verde Ecologista 14 y el Partido del Trabajo 9. Los escaños faltantes quedaron de la siguiente manera: PAN 22 senadores, PRI 16, Movimiento Ciudadano 5. Los 2 senadores que tenía el PRD fueron presentados como parte de la bancada de Morena durante su plenaria, con lo cual el oficialismo queda a un escaño de alcanzar la mayoría calificada también en la Cámara Alta. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Bueno, ¿qué comentabas, Paco? A ver, Paco, estábamos hablando del asunto de que el PRD se había quedado con una diputada, Nora Arias, aquí en la Ciudad de México y que digamos que era la única esperanza, pero es correcto. Noticias de última hora. Hace unos momentos Morena sumó a 3 diputados locales en la Ciudad de México, entre ellos Nora Arias, y bueno, con esto el PRD y sus aliados pues alcanzan también una supermayoría en la Ciudad de México. ¿Y qué les va a permitir esto? Pues también hacer reformas constitucionales a la Carta Magna de la Ciudad de México. Y bueno, pues sí, ahora Nora pues se pone la camiseta guinda
también con un diputado del PAN, que no recuerdo el nombre, lo buscamos. Pero Vamos la a nota ver es que quiénes son fueron. tres legisladores con los que se instaló esta mañana el Congreso de la Ciudad. Es correcto. Es Luis Chávez del PAN y Silvia Sánchez, que era del PRI. Silvia Sánchez del PRI. PAN y del Del PRI, PRI. bueno, de la Alianza, ¿no? Bueno, Silvia Sánchez Vale. es hija de la dirigente de los vendedores ambulantes aquí en la Ciudad de México. Y ella fue muy cercana a Sandra Cuevas también aquí en la Ciudad de México y que incluso ella se pensó que en algún momento podría ser candidata del PRI aquí en la Ciudad de México por la jefatura de gobierno. Bueno, a final de cuentas pues ya supimos por qué se escondieron tanto y ahora pasan a engrosar las filas de Morena. Lo único que queda del PRD yo creo que es el logotipo que está en su edificio de Benjamin Franklin y el que está en... ¿Y ese la edificio colonia. será de ellos o No lo van a creo que vender. lo van a vender, No, ¿va? no, Antes de que lo venda yo creo que hay que ir En Avenida Monterrey. hay que ir a quitarlo y el que está en Avenida Monterrey, como bien lo decía Paco, pues en unos años yo creo que lo vamos a ver hasta en alguna subasta, a ver quién compra el logotipo todo. En una de esas vamos Así es. viendo, como ya lo decía Miguel Ángel Mancera, que vino hace unos días acá al estudio y decía que, bueno, pues él formaba parte de esta legislatura en donde todavía estaba el PRD, ¿no? Había una bancada del PRD, hoy pues ya no existe. Vamos ahora al exterior de San Lázaro. Jerry, ¿cómo estás? Jerry Galicia, buenas tardes. Muy bien, Sofi, excelente tarde. Y la situación justo al exterior de la Cámara de Diputados es realmente tranquila. Como podrás apreciar, mi querida Sofi, amigos, en estos momentos siguen ingresando algunos trabajadores, algunos invitados especiales por este acceso que se ubica en la calle de Emiliano Zapata. Sin embargo, no hay manifestantes. Sí tuvimos por la mañana a algunos trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, ya en estos momentos la zona ha quedado completamente libre de manifestantes. Sí tenemos también un dispositivo bastante pequeño por parte de la Policía Capitalina en los alrededores, o al menos en la calle de Zapata, y también tenemos la presencia de elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, el acceso a esta sesión ordinaria se realiza sin mayor contratiempo. De hecho, la situación es verdaderamente tranquila. Incluso tenemos completamente abierta la circulación de la calle de Emiliano Zapata, toda vez que no tenemos presencia de manifestantes, por lo menos a esta hora. Por lo pronto, es el reporte y nosotros vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes. Gracias. Sí, contrario a lo que muchas otras veces hemos visto, ¿verdad? Hoy las cosas están muy tranquilas ahí afuera en San Lázaro. Gracias, Jerry. Regresamos contigo más adelante. Vámonos ahora con Gaspar Betancourt. ¿Dónde estás, Gaspar? Buenas tardes. Sofía, para todos, excelente tarde. Yo me encuentro sobre Avenida Congreso de la Unión, la puerta 2, donde casi en punto de las 5 de la tarde la secretaria de Gobierno ingresó, lo hizo acompañada de un dispositivo discreto de seguridad. La camioneta en la que ella se desplazaba, 2 vehículos más y algunas motocicletas subieron casi para llegar a esta reja donde descendió la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, y fue recibida en las escalinatas por algunos legisladores para posteriormente ingresar a este registro legislativo. Reiteramos, el dispositivo en cuestión de seguridad fue muy discreto, no hay presencia de manifestantes. La situación, como ya lo comentaba mi compañero Gerardo Galicia, en las inmediaciones de esta Cámara de Diputados se encuentra muy tranquila. Por lo pronto, el reporte que les tenemos, por supuesto, continuamos pendientes. Gracias, Gaspar. Regresamos más adelante contigo. Bueno, pues nada que ver, ¿no? Con otros momentos, con otros escenarios que veíamos Faltan afuera. las matracas y todo lo que... Bueno, las matracas estuvieron hoy en la mañana en el Zócalo de la ciudad. Sí. Ya acá ya no era necesario porque pues ya está todo ocupado, todo bien. Veíamos hace rato también unas imágenes de las diputadas, de los legisladores, cómo estaban ahorita ya acomodándose en sus nuevos escaños allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y bueno, en algún momento hablábamos de los nuevos rostros. Bueno, ahí tenemos las imágenes de cómo se están acomodando en este momento las legisladoras y los legisladores. Y bueno, muchos rostros nuevos, composición. Incluso en algún momento se llegó a hablar de cómo era el debate sobre las oficinas ahí en el recinto legislativo. A ti, Paco, te tocó cuando quién quería las mejores oficinas, y ahora pues prácticamente yo creo que si hubo una disputa por estas cuestiones de oficinas fue entre Morena, porque prácticamente se quedaron con todo el Palacio Legislativo ahí en San Lázaro. Sí, es correcto. Hace 2 legislaturas, pues Morena tenía muy pocos espacios físicos en San Lázaro. Hoy prácticamente tienen pues 2 edificios que son parte ya de lo que serán sus oficinas. Ya las tenían desde la pasada legislatura, pero ahora vemos que prácticamente pues tienen el control total de los espacios tanto en el recinto adentro, pero también
los espacios que tienen que ver con toda la composición de la Cámara de Diputados, que va desde la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, los centros de investigación, que este es un tema también muy importante, porque también ahí se genera mucha información, pero también se gasta mucho dinero. Y bueno, pues ahora con el control total de los morenistas vamos a ver pues cómo se da esta legislatura, cómo se da todas estas negociaciones, estas reformas a la Constitución, que le interesa tanto al presidente como también a la que será la primera presidenta de este país, Claudia Sheinbaum. Pero además en la vida, yo creo que los periodistas, con todo el poder que tuvieron, con todo, o sea, el país era rojo, ¿no? Totalmente, era tricolor, en donde, bueno, pues ellos eran básicamente los dueños de este país, del Congreso, de los congresos, de los municipios, de todo. Bueno, aquí era una regencia, ¿te acuerdas que era una regencia? O sea, ni siquiera había esta jefatura de gobierno, ¿no? El último regente fue Óscar Espinosa Villarreal, es el que da pie, me parece, ya a la transición con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. Y pues si ahora hacemos cuentas, ¿cuántos gobernadores priistas hay? 2. Tenemos Coahuila. Durango. Y Durango. Y ahí está el PAN también, está MC. Y pues básicamente Morena, como bien lo decía Paco, también se apoderó de las gubernaturas y se está apoderando de los congresos locales en varias entidades del país. Pero sí, como lo hemos mencionado, se va poco a poco apoderando de estas partes importantes para la vida política. Tú hablabas hace un rato de los perfiles que tenías ya de algunos legisladores que llaman mucho la atención. Hay de todo un poco. A ti que casi no te gusta el chisme. Yo me puse a hacer una investigación. A ver, venga, compártenos. A ver, para que vean ustedes. Porque luego a veces la gente entiende más eso que si la curul, que si el escaño. Que si la Junta de Coordinación. Hay que rascar un poquito a los perfiles. Si ustedes se preguntan qué podemos ver en la próxima legislatura de San Lázaro, podemos ver a un stripper, señores. ¿Un stripper? Claro, hay un legislador. ¿De dónde? Te lo juro. A ver, yo no sé qué tienen los políticos veracruzanos que les gusta encuerarse. Ustedes se acordarán de ¿Políticos o políticos y políticas o solamente políticos? No, digamos que en general. En general, recordemos que aquí en la Ciudad de México era muy común ver a los integrantes de los 400 pueblos. No sé si se acuerdan que se manifestaban se desnudaban. Así se quedaban en tanga. No, las mujeres sí se desnudaban. Sí. Pero además era aquí en la Ciudad de México, entonces pues sí, ya se encueraban. Y pues uno de ellos... O sea, uno de los que se encueraba aquí en Reforma. Sí, no, es un diputado de No, a mí me tocó verlo incluso aquí afuera del ¿Gratis PAN. o...? Está para que vean. Yo sí los vi. Sí, y les vi y le de todo. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hay de todo un poco, es un veracruzano, es Zenayán Escobar García, fue stripper y es vocero del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano. Él llega a San Lázaro por Morena. Híjole, ahorita no lo pueden buscar. A ver, ¿cómo se llama? Seguramente. Zenayén Escobar García. A ver, producción. Es vocero del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, fue diputado local, secretario de Educación en Veracruz. Y pues igual ya enseñaba anatomía, no sé. Y ahora es diputado federal. Que se vale. No, claro, cada quien su vida. Habrá que estar pendientes. Cada quien enseña lo que quiere. No, y todas las profesiones son respetables. Así es. Habrá que estar pendientes de qué protesta o la forma en que va a protestar allá en San Lázaro. Y es uno de los perfiles que tenemos. Si hablamos de strippers, está también Sergio Mayer, que repite en la legislatura en San Lázaro. ¿Cómo no tenía su show de solo para mujeres? ¿Verdad? Oye, ya me acordé. Así es, entonces, es uno de los perfiles. Vamos a ir hablando de otros perfiles también que hay. Hay unos casos... Hay cantantes también. Cantantes, claro, hay cantantes. El diputado de Chihuahua del PRI, Tony Meléndez. Así es. También. Que también es cantante de grupo regional y que es muy famoso, ¿eh? ¿Sí? Canta. ¿Será allá en el norte? Cantan en las ferias. Cantan... ¿Corridos tumbados? Corridos, no, más como regional. Oye, a ver como cuál. Tararea una. Y tengamos en cuenta que hay un senador suplente que salió de un reality show. ¿Cuál? Erasmo Catarino, que es, él participó en la academia. Es de Oaxaca. Es de Oaxaca, sí, pero sí. Es suplente de Luis Armando Melgar
senador suplente. Que Melgar puede que se vaya, ¿no? Exactamente, y subiría Erasmo Catarino, el que cantaba la canción de las manzanas en el show, Claro, en el reality sí, show. Entonces, él también ahí. Hay de todo un poco en esta legislatura. También nos vamos a divertir en todo esto. Bueno, y algo que fue noticia cuando se dio a conocer, hablando de personajes, pues el nombramiento de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado de la República. Yo creo que fue algo que no necesariamente todo el mundo lo esperaba. Fue una sorpresa porque hay que decir también que Gerardo Fernández Noroña, uno le escatima, o la gente a veces le escatima su liderazgo, su elocuencia, la fuerza que tiene dentro del propio movimiento. O sea, él en la interna para ser candidatos entre las corcholatas, él incluso estuvo por encima de Ricardo Monreal. Y bueno, ahora ya, yo creo que nadie se imaginó que el premio de consolación iba a ser la presidencia del Senado. ¿Qué cuentas? Y ahora, pues, él mismo, pues, ya anunció que, pues, va a ser institucional. Habló que los plebeyos llegaron a ocupar ya posiciones muy importantes en el Congreso de este país, que él es un plebeyo, que los plebeyos y las plebeyas estarán haciendo ese tipo de labor. Habrá que ver cuando se calienten las cosas, qué pasa con él, pues también es mecha corta, entonces... Bueno, él ya prometió que se iba a portar bien, ¿no? ¿Cuántas veces ha dicho que se va a portar bien? No, pero sí, pero lo declaró públicamente. Dijo, yo a partir de... hasta se cambió el look cuando llegó a una sesión, pues estaba muy bien portadito, muy peinado. Más de uno levantamos más que nosotros. Pero sí hay que ver, por ejemplo, con esta disputa que tiene con panistas, especialmente con Lili Telles, qué va a pasar cuando... Tienen unos encontronazos ahí difíciles, ¿no? Bueno, es que además Lili Telles ya dijo que le va a hacer la vida de cuadritos. Correcto. En el Senado de la República. Sí, no. A ver cómo termina a ver si no se convierte en otra casa, ¿cómo se decía? La casa de los famosos. Por ahí hay un espacio famoso. Yo creo que sí, estamos a nada de convertir este Congreso. Y a ver si Gerardo Fernández Noroña no le saca en cuenta también lo de, no sé si Lili cumplió hasta podríamos hacer una sección en lugar de la casa de los famosos, obvio, porque pues eso está en otro lugar. En otro lugar. Algo hacemos la casa del Congreso. La casa del Congreso, la casa del pueblo. Oye, hablando de la casa del pueblo, rápido les cuento que Ricardo Monreal, quien es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ya confirmó que este martes se va a discutir la reforma al Poder Judicial en lo general y el miércoles en lo particular, pero vamos a ver primero a Ricardo Monreal y ahora les voy a decir lo que dijo Ricardo Anaya. Veamos. Hablando del grupo mayoritario, el martes tendremos la primera sesión. Serán 2 sesiones ordenadas, reglamentarias, de acuerdo con el procedimiento. El martes, primera sesión, solo votación en lo general, discusión en lo general y votación. El miércoles, en otra sesión, discusión en lo particular y votación. Ese día concluye el proceso nuestro en esa materia. Vamos rápidamente ahora con Ricardo Anaya, como se a propósito de los Ricardos, porque pues Ricardo Anaya dice que pues la oposición se equivoca al rechazar la participación ciudadana en la reforma al Poder Judicial, contrario incluso a lo que se ha dicho en su bancada. Veamos. Morena sabe que la clave está en controlar los nombres de los que aparecen en la boleta. Ahora, si estuvieran abiertos a discutir una reforma judicial que de veras sirva para abatir la impunidad, para mejorar la justicia, todos tendríamos que apoyar. Y por último, creo que la oposición se está equivocando, está mordiendo el anzuelo al rechazar la participación del pueblo. Claro que necesitamos más pueblo en materia de justicia. En muchos países del mundo, los jurados populares determinan si la persona es culpable o es inocente. Necesitamos la participación de la gente. Ese es un falso dilema. Y creo que la oposición se equivoca cuando rechaza la participación del pueblo y la participación de la gente. Sí a una reforma judicial, pero no a una reforma judicial que está diseñada para controlar el Poder Judicial. Bueno, si están de acuerdo, creo que es un poco distinto el discurso a lo que se ha mencionado en su bancada, en su partido, ¿no? En donde aquí dice que, bueno, pues incluso él
dice que la oposición se está equivocando, oposición a la que él pertenece, ¿no? Y que sí es importante la participación ciudadana en esta reforma. A reserva de lo que opinen, yo creo que estamos viendo a un Ricardo Anaya diferente, ¿sí?, físicamente, porque ya comentaba por él, ya ganó un poquito de peso y tiene más cabello que antes, que el hecho de que se rapara le mereció un apoyo, un apodo que no vamos a comentar en esta vez. Pero además, no solamente eso, el caso de Ricardo Anaya, junto con Javier Corral y Miguel Ángel Yunes, son casos que también vale la pena comentarlos, porque están llegando al Congreso de la Unión, pero ellos los tres por lo menos tenían cuentas pendientes con la ley. Así es. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es que también llegan personajes que en algún momento nunca se demostró ni nunca terminaron los juicios, pero por lo menos ellos llegaron a este Congreso con cuentas pendientes con la ley. Y lo que estamos viendo ahorita es que ya están protegidos por el fuero constitucional, son legisladores y eso los ampara. Lo que tú dices, Sofía, es importante, que el discurso es más, parece que está coqueteando para otro lado Ricardo Anaya. Vamos a verlo, vamos a ver si continúa así. Pero es importante no dejar de lado este apunte de que él y otros legisladores llegan protegidos por el fuero constitucional. A partir de hoy, pues no le podrán hacer nada, no se les podrá juzgar, no se les podrá llevar ante la ley a estos legisladores. Hay que recordar que incluso que el jueves, cuando se constituyó el Congreso, pues decía que habían policías de Chihuahua afuera del recinto legislativo para poder llevar la diligencia y poder llevar detenido al propio Javier Corral. A mí lo que me da gusto es de que ya vimos a Ricardo Anaya allá en la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo no lo vimos por aquí? Pues 6 años. Nada más lo veíamos con unos videitos. 6 años. Imagínense, después, ¿dónde estuvo 6 años? O sea, sabíamos que en Estados Unidos, él decía que no, pero a mí en lo particular, qué bueno que ya regresó un poquito más llenito, con un poco más de cabello, y que está en la Ciudad de México. Y yo soy con más ganas. Con más ganas, libre. Oye, además también hay que recordar a un Ricardo Anaya, justamente el mejor papel que ha hecho ha sido en el legislativo, cuando fue presidente de la mesa directiva, ¿no? Es donde se da a conocer, se muestra pues como un muy buen orador, incluso un buen negociador. Joven, además su carrera, digamos. Y ahí es donde empieza, ¿no? Como todo este despunte, pues después despunte de otra naturaleza. Pues, así es. Y recordemos que hemos tenido casos de legisladores que para rendir protesta y gozar del fuero, como decía Paco, no han ingresado por la puerta de enfrente, sino han sido la cajuela. Exactamente, la cajuela. Pues se acuñó ese término en el Congreso, la operación cajuela, que tú sabes cuál fue el caso que dio origen a esto. Un michoacano, un legislador michoacano. Hermano de... Entonces, el exgobernador de Michoacán. De Godoy. Leonel Godoy. Leonel Godoy, perdón, sí. Y el hermano se llama, que no recordamos, pero bueno, traía una orden de aprehensión. Dentro de la cajuela. Hicieron que un operativo, o sea, lo estaban esperando para detenerlo antes de entrar al Palacio Legislativo de San Lázaro, y otro legislador que, si no mal recuerdo, en ese momento va a ser el próximo funcionario de la Ciudad de México, Encinas. Así es. Alejandro Encinas fue el que lo metió en la cajuela de su vehículo para que pudiera entrar al estacionamiento del Palacio Legislativo y después ya rendir protesta y ya con la protección del fuero evitarse el tema. Sí, es un blindaje, ¿no? Bueno, aquí están 3 casos importantes que hay que recordarlos: Ricardo Anaya, Javier Corral y Miguel Ángel Yunes. Listo. Casos. Tú decías de otro caso polémico, te faltaba uno. Yo no tengo varios todavía, no me falta uno. También tenemos uno de Quintana Roo, se llama Anaí González, ella ya es diputada federal. Pues ella, pues su partido tuvo la ocurrencia de señalarla que era una indígena nacida en Tulum, Quintana Roo, pero pues tenían memoria corta y no se acordaban que en el 2000 fue regidora de Cancún. Entonces le empezaron a sacar más cositas. Después se postuló para representar nuevamente a la Cámara de Diputados por otro distrito de Cancún, una zona aledaña, y pues la quisieron pasar como candidata de Tulum. Entonces es otro de los casitos que hay. Con tal de llegar a la Cámara Alta, trataron de hacer algunos movimientos, pero pues todo se sabe aquí. Como casi todo, ¿no? O sea, como siempre hacen algunos. Y tenemos más casos, poco a poquito los vamos mencionando. ¿Quieren otro? Pues no, tenemos el caso de Cristian Castro Bello,
ustedes no sabrán quién es Cristian. Y no es el cantante. Y no es el cantante. No. Pero si les digo que es el sobrino de Alito, la cosa cambia. Ah, claro. Al que impulsó y... Campechano, sí. Campechanito, entonces, pues él perdió la elección, quedó en tercer lugar. Por la gubernatura, cuando Laida Sansores compite, Gana. cuando se convierte en candidata. O sea, perdió en su estado Alito. Perdió, pero pues ahora ya tener un tío así, pues te abre la puerta y finalmente llegó. Entonces, es de todo un poco. Sí, no le fue nada bien, la verdad es que, bueno, pues siendo su estado, ¿no? Y uno de los operadores más importantes y cercanos a Alejandro Moreno, no le fue nada bien allá en Campeche, ni a él, y mucho menos a él. Así es. Sofi, y no hay que perder de vista quién se va a quedar con las presidencias de las comisiones, ¿eh? También es un tema muy importante porque pues, ya estaban en eso, ¿no? Las presidencias determinan el rumbo y el ritmo de las legislaturas, especialmente las comisiones. Incluso los dineros. Que reforman, que hacen reformas o que revisan el tema presupuestario. Es importante saber quién se queda en la Comisión de Puntos Constitucionales, quién se queda en la Comisión de Hacienda, quién se queda en la de Presupuesto, que es la comisión pues, que reparte el dinero federal a todo el país y que determina qué estados tienen más dinero, qué otras entidades tienen dinero. Entonces, se está dando esa disputa en estos momentos para determinar posiblemente todas estas que mencioné, se las quede también Morena y sus aliados. Dato curioso, porque hemos comentado en los últimos días que es tiempo de mujeres. No hay un coordinador, la coordinadora de alguna fracción, no hay una coordinadora, todos son hombres. Empezamos, si quieren, por el Senado, que es el coordinador de los diputados, de los senadores de Morena en la Cámara Alta es Adán Augusto. En el PRI es, ¿quién? Ayúdenme con la memoria. Manuel Añorbe es el coordinador. En el Partido Acción Nacional ya se definió, sí, era una mujer. Sí, creo que ahí sí. Creo que Acción Nacional definió tanto en Cámara de Diputados. En la presidencia de la mesa directiva del Senado, pues ya lo dijimos, es Gerardo Fernández Noroña. A ver, ayúdenme la memoria. En la Cámara de Diputados. El Movimiento Ciudadano del Senado se queda con... Pero además ahí hay un tema interesante en MC, en el Senado de la República, porque si no mal recuerdo son cinco senadores. El coordinador va a ser Clemente Castañeda y el vicepresidente de la mesa va a ser Luis Donaldo Colosio. Así es. Cuando se pensaba que Amalia García o Alejandra Barrales podrían llegar a esa posición. Pues machines las hicieron a un lado e incluso Dante Delgado pierde la candidatura por un tema, la senaduría por un tema de género y le dan la candidatura a Amalia García y eso parece que no le gustó mucho a Dante Delgado y en algún momento estaba haciendo todo para quedarse en la Cámara Alta, pero pues a final de cuentas la autoridad electoral fue la que determinó que Amalia García se quedara con esa senaduría. Y no le dieron ninguna posición de los 5 que tenían, no le dieron ninguna posición de importancia, por lo menos en la fracción. Pero ese es otro dato ahí interesante, ¿no? Un dato muy, muy interesante, sí. Pues sí, porque además es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres y poco vemos, ¿no? Esta participación en los partidos políticos, a menos que sea, bueno, ahora en las coordinaciones, como ya decíamos, era el PAN el que ya definió estas dos cabezas, que sean las mujeres las que encabecen la coordinación en diputados, en el Senado, pero pues no, o sea, hay partidos que se resisten, incluso en sus propios estatutos, pareciera que en donde las ven únicamente son en las secretarías generales, ¿no? En donde ahí las tienen y solamente como para cumplir con ciertos requisitos, pero no están todavía en el lugar de toma de decisiones, no están en estas comisiones donde justo tienen que llevar a cabo algunas decisiones que, pues sí, puedan mover algo más allá de lo que dicen. Y si hablamos de trayectoria política o de logros políticos, Amalia fue gobernadora ni más ni menos que de Zacatecas, fue de las primeras gobernadoras de oposición en ocupar un cargo, y pues Alejandra Barrales tendrá las tablas aquí en la Ciudad de México. Así es. Así es. Entiendo que ya arrancó este periodo ordinario, ya dieron campanazo. El campanazo, literalmente. Campanazo en esta
pues ya, número 66, legislatura número 66 del Congreso de la Unión. Esto es Paco, si no me equivoco, esto es una sesión del Congreso General, ¿no? Todavía aquí están senadores y diputados y posteriormente cada quien se va para su cámara, ¿no? Se trata de una sesión muy rápida en donde pues se da la bienvenida, se constituyen ambas, la legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, va a ser breve y posteriormente pues ya empiezan estas negociaciones internas y como ya lo adelantó el coordinador de Morena, pues el día martes empieza la discusión ya en el Pleno de lo que será la reforma judicial para que se apruebe en lo general y el jueves pues se apruebe en lo particular. Por favor, compañeras diputadas y diputados, senadoras y senadores, les pido que tomen sus lugares para iniciar esta honorable asamblea. Toca el campanilla. Se abre la sesión de Congreso General. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Se invita a los presentes a ponerse de pie. A continuación. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, 1 de septiembre de 2024, el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 66 legislatura. Se va a proceder a entonar el himno nacional. Estamos siendo testigos de lo que parece un lugar común, un hecho histórico, en la composición del Congreso de la Unión, con una mayoría aplastante del movimiento de la Cuarta Transformación que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Ya lo decíamos, está en la imagen la diputada Ifigenia Martínez, con 94 años de edad, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, quien va a ser la responsable de colocar la banda presidencial a la próxima jefa del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo. Así es, será sin duda este 1 de octubre, además también un día histórico, es la primera vez que va a haber un cambio de gobierno un 1
de octubre siempre era el 1 de diciembre, ¿no? Cuando cambiaban. Ajá, Cambia la fecha, cambian los momentos, muy simbólico. Ya no hemos comentado todavía en esta transmisión lo que ocurrió esta mañana o al mediodía o en la tarde con el asunto del informe del presidente, pero ya está todo muy encaminado a que la transición sea tersa. Y bueno, muchas encomiendas que está dejando el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien será la próxima presidenta. Paco, ya lo hemos conversado en muchas ocasiones sobre cuál es la herencia, en qué consiste la herencia que dejará Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum. Hoy vimos, por ejemplo, al presidente López Obrador que se despide de sus seguidores en este evento multitudinario del Zócalo, pero también le pasa la batuta directamente a Claudia Sheinbaum, quien tendrá la responsabilidad de consolidar lo que el presidente López Obrador llamó la cuarta transformación. Ella la califica como el segundo piso de la transformación y consiste en perdurar los programas que López Obrador echó a andar, pero también significa poner en marcha nuevos programas, nuevos proyectos, especialmente el tema de los trenes de pasajeros. Claudia Sheinbaum ha anunciado que ahora le toca al Bajío, le toca al centro, le toca al norte llevar los trenes de pasajeros. Ya está hablando con los gobernadores, por eso hemos sido testigos de algunas reuniones que se han dado ya con diputados y con gobernadores para poder delinear por dónde estará pasando este tren, que pues tendrá varias rutas. Nos dicen que podría estar llegando a Sonora, también nos estaría llegando a Tamaulipas. Pues un poco lo que teníamos antes en este país, ¿no? Se está retomando, ¿no? La vía férrea, y pues, es una buena propuesta. Y como lo decía ya Paco, se ha reunido Claudia Sheinbaum con la mayoría de los gobernadores, ya se reunió con Maru Campos de Chihuahua, que fue cuando mencionó que el tema Corral no estaba en la agenda, y posteriormente se da esta acción de detención aquí en la Ciudad de México. Faltaba con Enrique Alfaro. Enrique Alfaro se reunió con el presidente hace unos días, postearon una foto aquí en Palacio Nacional. Y pues básicamente creo que está abarcando la presidenta electa las reuniones ya con todos los gobernadores. Hoy no los vimos algunos aquí en el evento, como ya lo decía el director, pero falta ver que pues en esta última parte, ¿qué más también? ¿Qué otros pendientes le deja a nivel estatal el presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum? Y regresando a este sexto informe, pues también vimos cómo el propio presidente promovió arengas a favor de Claudia Sheinbaum, pidió muchos aplausos por ella. Fueron 5 intervenciones, y contamos bien, Sofía, pidiendo arengas a favor de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues vimos que también la gente respondió en el Zócalo de lo que pues será la primera presidenta mujer de este país. Y ya entrando en materia de lo que fue este día el sexto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues vimos que el asunto de la reforma al Poder Judicial se ha convertido en el eje rector de los últimos días de la política de gobierno, porque lo que va a pasar, ya lo comentaban, una de las primeras decisiones que va a tomar el Congreso de la Unión es precisamente qué va a pasar con esta enmienda o en este proyecto legislativo que ya se aprobó incluso, qué futuro tiene en el Congreso de la Unión. Pero el presidente por lo pronto ya hizo de las suyas y dijo, pues la reforma va o no va. Hoy hizo una encuesta a mano alzada ahí en el Zócalo capitalino, les preguntó a sus seguidores, a sus simpatizantes, si estaban de acuerdo en que el presidente y el Poder Legislativo siguieran nombrando a jueces, magistrados y ministros, y la gente dijo que no estaban de acuerdo, y les preguntó ahí mismo si estaban de acuerdo en que entre el pueblo bueno y sabio fuera el que eligiera a los próximos ministros, jueces y magistrados, ¿no? Entonces ahí la gente dijo que sí. Yo creo que eso es una muestra de lo que va a ocurrir en lo que es el Parlamento formalmente establecido. Y bueno, ahí la gente ya nos dio una idea de cuál es la misión que tienen los próximos legisladores, aprobar sí o sí lo que será la próxima reforma al Poder Judicial, cuyo eje rector es la elección de ministros, magistrados y jueces a través del voto popular. Hay matices, si van a ser primero unos, van a ser otros, pero ahí está la propuesta, que yo creo que no va a tener ningún contratiempo.
Y también recordar que justamente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, cuando anunciaba estas 20 reformas, pues sabía, ¿no? Él hablaba de que se iban a aprobar antes de que se fuera. Lo sabía. Cuando, bueno, pues de alguna manera tenían, lo quiero decir entre comillas, esta certeza de que iban a contar con la mayoría en el Congreso, con esta mayoría necesaria para poder aprobarlas, porque él siempre lo dijo muy seguro, ¿no? Nosotros las vamos a aprobar antes de que me vaya, van a estar aprobadas y bueno, pues por eso las envió. Sabía que pues en comisiones se iban a tratar antes de y en septiembre tendrían que estar ya discutiéndose y votando en el Pleno, ¿no? Y se nos llegó septiembre y pues ahora ya estamos en la recta final, como lo ha mencionado Paco. Esperamos que en estos días, en esta próxima semana, pues ya quede finalmente aprobada. Hoy hubo una manifestación todavía aquí en la Ciudad de México, en algunos estados nuevamente hubo protestas de trabajadores del Poder Judicial y en defensa, pues, o en contra, perdón, de el proyecto de reforma judicial. Son 30 días que tiene el nuevo Congreso para aprobar estas reformas. Casi todas serán aprobadas, esa es la visión que tienen los nuevos legisladores, especialmente Morena y sus aliados, pero también tienen la encomienda de ir pues delineando lo que será el próximo presupuesto 2025. Empiezan ya las discusiones, se entrega un primer idea de cómo quiere el presupuesto, le va a tocar a Claudia Sheinbaum ser la que determine cómo se van a distribuir los recursos y bueno, este debate también ya inicia en las próximas semanas donde pues Rogelio Ramírez de la O tendrá un peso importante y la propia Claudia Sheinbaum pues también para determinar cómo será el paquete económico 2025. ¿Cuándo llega el paquete? Entre el 7 y el 8 empiezan a prefigurar cómo será este paquete y bueno, ya empiezan a partir de ahí a determinar para que en octubre ya esté aprobado y en noviembre pues ya se entreguen los recursos federales para todos los programas federales. Bueno, y ya se los comentábamos, es el día en que llega el informe por escrito al Congreso de la Unión. Llegó ahí la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Cuéntanos cómo están las cosas por allá. ¿Quiénes van a dar el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos después de recibir este documento? Marco Fragoso. Hola Sofía, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Así es, estamos aquí en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, en la que hace unos momentos acaba de llegar la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para hacer entrega de este sexto y último informe del presidente López Obrador. Se perfila que primero ella dé un mensaje de cerca de 3 minutos, posteriormente los partidos políticos darán un posicionamiento sobre este sexto informe. Aún está por definirse qué partido político será el que empiece y quién será el que concluya. Después será la mesa directiva quien emita un posicionamiento y por supuesto que aquí estaremos pendientes de la información. Sofía. Gracias, Marco. Bueno, pues ya este es parte del acto protocolario cuando se entrega, ¿no?, el informe de gobierno, en donde pues, los partidos políticos darán a conocer, después van los secretarios de Estado para dar a conocer todavía más acciones y ser cuestionados. Y bueno, lo que comentaba ya Paco hace unos segundos es que lo que sigue después de todo el tema de las reformas, de las 20 reformas importantes que hereda el presidente Andrés Manuel López Obrador, viene la integración del presupuesto. Y esta integración del presupuesto incluye, vamos a ver si se incluye al final o no, la desaparición de los organismos autónomos, porque eso representa ahorros, pues hay varias cifras, hablan de 30,000 millones de pesos por la desaparición de los órganos autónomos. Lo que sí es un hecho que todavía falta definir en esta reforma cuáles se quedan y cuáles se van. El INAI de entrada, ya lo dijeron, creo que solamente son 8,000 millones de pesos lo que representa el INAI, y por más campaña que han hecho los comisionados de este organismo, pues parece que va en serio la desaparición. Y eso va a tener que ver, Paco, al final de cuentas, con la conformación del presupuesto. Es correcto, están previendo que en esta discusión pues varios organismos autónomos desaparezcan y que la función que están haciendo en estos momentos estos organismos pasen a las distintas secretarías de Estado, especialmente en el tema del INAI, que lo capture, lo tenga la Secretaría de la Función Pública o incluso rebustecer la Auditoría Superior de la Federación. En el caso de los temas energéticos, pues llevarlos todos a la Secretaría de Energía, a la misma CFE, para que ellos mismos sean los que
se encarguen de hacer estos trabajos de estos organismos que casi es un hecho, estarán desapareciendo en este mes de septiembre. Híjole, todo lo que va a pasar en este mes tan chiquito. Sorpréndenos septiembre. No, yo ya no quiero que me sorprenda ningún mes. Este año me sorprendió muchísimo. Vámonos hasta el Congreso de la Unión, bueno, hasta San Lázaro, y está nuestro compañero Javier Solórzano. Javier, cuéntanos cómo está todo por allá. Te saludamos desde el estudio. Muchas gracias. Les saludo acá desde el Congreso. Como saben, ya empezó la sesión. Acá empieza a caer una lluvia bastante fuerte por acá, por cierto, y les saludo a todos con mucho gusto. Mira, ha sido una tarde, en general, yo diría que cargada de los ritos, sin importar quién tenga mayorías. ¿Qué es lo que sucede? Que lo pondré como de ejemplo. Cuando pasaba en otro tiempo el presidente de debates, quien era el coordinador parlamentario de partidos como el PRI o el PAN, pasaban verdaderamente, había más gente que los acompañara que las que a veces había en el propio pleno. Era una locura. Y entonces hoy lo que hacemos es que esos que son de Morena ahora, que son la mayoría, son los que llevan esas grandes comitivas. Y pasaron los del PRI, y la verdad, dicho como se vio, mientras estábamos, por cierto, conversando con Luis Donaldo Colosio, y pues bueno, pasaron y casi que ni cuenta nos dimos. ¿Qué es lo que viene de lo mucho que han estado, yo sé, ustedes conversando? ¿Qué es lo que viene? Yo creo que primero aquí uno debe de reconocer que estamos ante un hecho histórico. ¿Cuál es ese hecho histórico? No es trata de que nos guste o no nos guste. Esto quiere decir que, como lo han planteado, hay una mayoría que se hace ver. No solamente es una mayoría absoluta que les permite toda una serie de cambios de carácter constitucional. También se hace ver a través de la designación de comisiones, que lo empezaremos a ver al rato cuando se den a conocer, ya lo verá. Se empieza a ver a través de cómo quedan la Junta de Coordinación Política, se empieza a ver a través de lo que hizo el PAN, el Partido Verde con Morena el otro día, que informábamos de aquello en el referente, y también se empiezan a ver otras cosas que yo creo que hay que irlas considerando, ¿no? Es decir, cómo se acomodan, cómo se colocan, quiénes son los representantes y sobre todo en el gran asunto que es la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política, no hay cosa que no pase en la Cámara de Diputados y Senadores que no pase antes por la Junta de Coordinación Política. Tener el control de la Junta de Coordinación Política es tener en buena medida el control de la agenda y en buena medida el control del propio Pleno. Entonces, la Junta de Coordinación Política hoy está en manos de la mayoría y seguirá en manos de la mayoría, a diferencia de lo que en otros años había sucedido, en donde se buscaba ir cambiando año con año, buscando que los partidos estuvieran representados, que no necesariamente fueran mayoría, y hablo de mayoría relativa, no de la mayoría calificada, como estamos viendo hoy. Yo diría, Sofía, entre otras muchas cosas que yo creo que hay que atender, es lo que desde hoy va a pasar. Aquí hay la insistencia de que esta noche habrá una sesión, inmediatamente terminando en los posicionamientos de los partidos. Escucharemos seguramente, como ahorita ya lo han de estar viendo, también la presencia de la secretaria de Gobernación, que juega más bien las veces de vocera del presidente que a veces de secretaria, pero la secretaria de Gobernación seguramente se encargará de dar un mensaje para que quede muy claro que toda la sobrerepresentación es buena y que todo lo que han venido haciendo es bueno. Esto se juntó, y cierro con algo más que sucedió el día de hoy, que fue el informe del presidente, sin pasar por alto la marcha de los estudiantes del Ángel de la Independencia al Senado de la República. Lo que pasó el día de hoy en el informe es algo que yo creo que la sociedad mexicana tendrá que debatir. Va a ser difícil que se debata, a pesar de que hay comisiones que se dedican ex profeso a ello. ¿Por qué va a ser difícil? Porque vamos a pasar 2 meses, septiembre y octubre particularmente, siguiendo a detalle todas las reformas que el presidente ha lanzado y que el presidente, muchas de ellas, las quiere antes de que acabe el mes de septiembre, en algo que me parece de manera simplona, han llamado un regalo al presidente. El regalo al presidente, yo pensé que eran más importantes las reformas, pero parece que se limitan a hacer un regalo y que creo que no se trata de eso. Entonces va a ser un septiembre y octubre que a lo mejor no se le da el suficiente análisis al informe presidencial, porque están otras cosas debatiéndose. Las comparecencias a lo mejor las van a ir postergando y postergando porque traen otros intereses como mayoría calificada. Y cerraría diciendo, hoy el informe mostró algo que es importante, el país que somos y el país que en buena medida se quiere ver que somos. Y yo creo que esto es algo que es importante ver,
porque esta es una herencia que ya queda manifiesta y definitiva en la persona de la futura presidenta. La futura presidenta tendrá que hacer un buen diagnóstico del país, porque el diagnóstico de hoy en la mañana tiene muchas luces, pero muchas sombras, y eso es algo que hay que atender, hay que ver el tema de la violencia, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, el tema económico, son temas, el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Que hoy platicábamos acá con legisladores que nos manifiestan su abierta preocupación, en tanto que otros dicen que vamos a levantar la bandera blanca con los 17 congresos de todo el que tiene ahorita gobernando Morena. Hay muchas cosas que tendremos que discutir y analizar, independientemente de que haya una mayoría calificada. Se aplica, terminaría el dicho, se terminaría yo con un dicho que todos conocemos muy bien, ¿no? Entre más poderoso, más generoso. Aquí creo que serán más poderosos, pero dudo que sean generosos. Ahí está lo que comenta Javier. Lo que comenta Javier desde el recinto legislativo de San Lázaro. Y bueno, en este momento ya también está conversando, ya está hablando, tiene su intervención Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación. Lo que decía Javier, bueno, pues llega en la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador a fijar una postura sobre el informe de gobierno, se entrega físicamente los papeles, Paco, en esta sesión de instalación. Se entrega el documento, el libro que hoy vimos al lado del presidente López Obrador en el Zócalo. Había una mesa y en esa mesa había una especie de caja. En esa caja viene Decíamos, el informe ¿qué es esa caja? de gobierno, el último. ¿Una caja de cartón? ¿Una caja de cartón? No, estaba la cajita. Es que además el escenario era el presidente de la República, al centro, una silla que todo el mundo decía, ¿a quién va a sentar en esa silla? Y lo que estaba en la caja era el informe. La caja al lado, porque todo el mundo pensábamos que era la Constitución. Sí, la secretaria entrega físicamente el libro. La caja. Ahí viene el informe y bueno, ahí entregan. Oye, Paco, pero también hay que recordar, los USBs. Perdón, que alguien que habló de la sobrerepresentación y fue a hablarles a toda la oposición sobre la sobrerepresentación y que no era era justamente la secretaria de Gobernación y fue a las mañaneras a decirles, ¿no? No, a ver, aquí no hay sobrerepresentación y hoy está entregando este informe. Así es. Yo lo que quiero comentar es, ahorita que hablaban del informe, cómo se elabora el informe presidencial a cada área, a cada dependencia. Te piden información, tus logros más importantes de un periodo, de tal periodo a tal periodo. Tienes que ser muy concreto para evaluar, para juntar todo lo que hiciste en este año fiscal, por así decirlo, en este periodo de gobierno, y tienes que plantear tus metas, tienes que señalar principalmente cómo cambiaste, cuál fue el entorno que tú ayudaste a cambiar, ¿no? Entonces, es un ejercicio bien interesante poder participar en esta parte de... Todos participan. Todas las dependencias participan, todos los, supongamos, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, a cada área le piden 1 o 2 cuartillas y hay un área encargada de resumir todo lo que tú ya enviaste, finalmente te dan una última versión, tú le das un visto bueno, se regresa y se publica. Entonces, este gran libro. Hay días en los que tú dices, lo puse bien, escribes lo que tenía que escribir, lo relees, y pues es parte de lo que la población puede consultar de manera física o de manera digital. Pues yo creo que vamos a, lo que está por verse es estos periodos de trámite que van a dar a todas estas reformas legislativas. Después de la reforma al Poder Judicial, lo que sigue es el asunto de las reformas al Poder, ¿cómo le llaman? En materia orgánica o la estructura de administración pública. De la administración pública, que es ahí donde está incorporado el asunto de los organismos autónomos. Y bueno, que también fue producto de una polémica con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo porque creen que algunos de estos organismos como la COFESE tienen que ver con el tratado que tienen con Estados Unidos y Canadá. Entonces, estos temas van a pasar por una polémica interesante y vamos a ver si los legisladores, diputados y senadores se atreven a quitarle una coma, un punto a los proyectos del presidente. Aunque lo decíamos hace un momento, tienen que ver con el asunto de la integración del presupuesto para el próximo año, porque representarán o no ahorros significativos para lo que viene en el del presupuesto del próximo año. Así es. Y si me permiten, ya hablábamos ahorita ya de la integración del Congreso de la Unión, a nivel el Congreso General,
Pero también mencionábamos que en los estados de la República también ya se instalaron nuevos congresos locales y uno al que hay que poner la atención es precisamente Chihuahua, gobernado por el PAN, donde está Maru Campos como gobernadora de esa entidad. No vino, ella precisamente estuvo en el Congreso, postó en sus redes sociales que estaba en la sesión del Congreso, y para platicarnos más o menos cómo va a quedar la integración, las fuerzas políticas del Congreso de Chihuahua, tenemos a nuestro corresponsal Federico Guevara, quien nos tiene todos los datos. Adelante, Federico, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, hoy fue instalada la 68ª legislatura local, el cual pues va a ser presidida por una mujer, la diputada Elizabeth Guzmán, de la fracción de Morena. Y este arranque de actividades se inicia con una serie de pendientes legislativos, de leyes y de modificaciones que dejaron heredadas la pasada administración legislativa, y bueno, pues tendrán que atender el cuerpo legislativo estos pendientes. Esta legislatura quedó conformada por 12 diputados del Partido Acción Nacional y 12 de Morena, 4 del Partido Revolucionario Institucional, 2 diputados del Movimiento Ciudadano, 2 diputados del Partido del Trabajo y 1 diputado del Verde Ecologista. ¿Qué significa esto? Bueno, que finalmente para tener la mayoría simple se requieren 17 votos y la mayoría calificada de 22, por lo cual técnicamente podemos decir que hay un empate técnico, ya que entre la alianza PAN y PRI se suman 16 diputados y Morena, con el Partido Verde y Partido Verde Ecologista suman 15, pero hay dos votos que van a ser los que van a hacer inclinar la balanza, y pues estos son los votos de Movimiento Ciudadano, que obtuvieron 2 escaños legislativos, por lo cual pues yo creo que el primer síntoma fue de que se escogió a una mujer de Morena como presidenta de este Congreso, y así neutralizadas las cosas aquí en el estado de Chihuahua. Federico, una consulta. ¿Tú crees que Movimiento Ciudadano sí está en posibilidades de inclinar la balanza hacia el bloque de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo? Totalmente, es lo que vamos, es la percepción que existe dado las raíces de Morena, pero bueno, también hay que entender, hay muchos políticos habilidosos, sobre todo, que pueden utilizar esa desventaja numérica que los convierte en los que van a otorgar, en caso de que se requiera una aprobación por mayoría calificada, pues que sumen los 22 votos. Y aquí es donde van a estar los estiras y los aflojes entre pues un gobierno eminentemente de extracción panista que actualmente lidera María Eugenia Campos, que estuvo presente, por cierto, en esta instauración de este Congreso, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede en la entidad. Perfecto, Federico, pues muchas gracias, vamos a estar al pendiente y pues veremos cuál es el desenlace, hacia qué lado se inclina la balanza, si hacia el Partido Acción Nacional o hacia el bloque de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista. Muchas gracias, Federico. Gracias, buenas tardes, buen domingo. Ahí está la meta de... Pero es una señal importante que solo en un estado en donde gobierna justo el Partido Acción Nacional, ajá, ¿no? Pues solo tengan entre esta alianza que hicieron 16, uno más que Morena y aliados. Y otro Congreso que también entró en funciones y otro gobernador que puede estar en aprietos y que ha estado en aprietos por el Congreso local de la anterior legislatura es Samuel García. Nuevo León. En Nuevo León. El Congreso también se instaló esta mañana, es de los estados también en manos de la oposición. Se instala el Congreso y pues Juan Teniente nos tiene el reporte de cómo está hasta ahorita conformado el Congreso de Nuevo León. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, mira, pues tú lo mencionaste, pues después de tejes y manejes, demandas, contrademandas, peticiones, solicitudes y quejas, ya se instaló este Congreso. Cabe destacar que a quien le tocaría, por ser minoría, esta presidencia del primer trienio, perdón, de los primeros 6 meses o primer año, el primer periodo, era ANC, pero, bueno, así como le dicen en el largo político, hubo un agandallo por parte del PRI, designaron como presidenta a Lorena de la Garza, priista, quien pues se tomó la presidencia del Congreso del Estado. Esto provocó que MC tuviera una protesta, no acudieron el Poder Legislativo, no acudieron a algunas instancias, inclusive
el secretario de Gobierno, Javier Navarro, se presentó en el edificio del Congreso, pero no subió al Pleno para el arranque de este periodo, el primer periodo de la 77ª legislatura que arrancó el día de hoy. Tampoco, ¿por qué? Porque también está procesado a un juicio político por parte de los legisladores de la pasada y que lo heredaron a la que sigue. El Congreso va a estar, me imagino yo que igual que el anterior, desde enero a la fecha. No entraron los de Movimiento Ciudadano por estar en desacuerdo con algunas situaciones del Congreso local, quien lo dominaba, el PRI y el PAN. Ahora, de ser minoría el Movimiento Ciudadano, ahora es la segunda fuerza, al igual que el PAN y posteriormente el PRI. Eso se va a poner interesante porque cabe recordar que Samuel García no ha presentado desde que ingresó hace 3 años, ya es casi, al gobierno estaba presentado un presupuesto, ha bateado, como se dice acá en Nuevo León, muchas iniciativas, no se han publicado en el diario oficial, lo que ha provocado pues, los juicios políticos contra Samuel y contra Javier Navarro. Y esto pues también se vería interesante en lo que viene de esta primer periodo de la 77ª legislatura, debido a todos esos ejes y manejes, discusiones e inconformidades que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Oye, Juan, y una consulta, nada más, la balanza, me parece que el bloque de Morena PT, junto con Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, serían 23 legisladores contra 19 de PRI, PAN y PRD, más o menos así está la balanza. Más o menos estaba así, de hecho, te digo, se había cargado nada más que el día de ayer por la tarde le regresaron una diputación al que es ahorita coordinador Heriberto Cedín, se la habían quitado para dársela a un MCista, pero pues ya el TRIFE decidió regresársela al Verde y regresársela al PRI, lo que pues ya más o menos pone la balanza casi del lado del gobernador por 1 o 2 personas nada más. Pues siempre y cuando Morena y su bloque del Verde y el PT se sumen a Movimiento Ciudadano, porque el bloque que tenía Morena en la pasada legislatura era neutro, no apoyaba mucho al gobernador, ni tampoco apoyaba mucho a la contraparte, que es el PRI, el PAN y el PRD. Ahora pues vamos a esperar a ver para dónde se inclina la balanza con Morena, quien pues va a hacer las negociaciones, como ya sabemos, esto así es, verán las negociaciones que se presenten y ya decidirán si Morena se inclina para un lado o para el otro, y también ver si los MCistas entran al Pleno porque pues les arrebataron la presidencia del primer periodo y o seguirán como sus antecesores, que en 6 meses no se pararon en el Pleno, iban a Congreso del Estado, más no entraban al Pleno a su curul. Perfecto, Juan. Pues muchas gracias. Vamos a estar al pendiente de cómo finalmente queda integrado el Congreso de Nuevo León. Claro que sí, estamos pendientes. Ya mañana la primera sesión en la mañana están citados a las 11 de la mañana. Vamos a ver cómo se desenvuelve, si suben o no suben, y continúa la misma película de enero para la fecha, o si realmente se van a poner a trabajar, porque hay más, ellos van a recibir más de 2,000 expedientes pendientes, como unos 5 juicios políticos, entre también la falta de un fiscal, la falta del fiscal general de justicia, que pues, lo revocaron, que era Pedro Arce, lo revocaron. Hay muchos pendientes. Esperamos que esta vez se pongan a trabajar los legisladores acá en Nuevo León. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Es el mismo escenario a nivel federal. MC va a ser la balanza. La balanza. La balanza. Y está interesante el tema del secretario de gobierno. Vas al salón, al edificio legislativo, pero no entras a la sesión de pleno porque pues tienes hay un pendientito con los legisladores. Algo que no hemos comentado y que ha sido parte de la discusión de las últimas horas es, ya hablamos de la reforma judicial y esto y lo otro, pero el fallo que tuvieron 2 jueces locales en los últimos días es importante, porque aunque legisladores como Ricardo Monreal minimicen el fallo, si es o no es, si va a prosperar o no va a prosperar, ya hay un precedente. Se cuestiona el fallo de estos juzgadores porque dicen que se están anticipando, están limitando un ejercicio de una acción que todavía no ocurre. Es decir, ellos dicen, no se puede legislar de tal o cual forma cuando ni siquiera ha ocurrido el acto. Entonces yo creo que ahí, no sé si lo hicieron de manera personal o recibieron consigna incluso de acá del centro en el país, pero lo que sí estamos viendo es que empieza a haber una guerra
Y esta guerra, pues en algún momento puede generar más problemas. Ahí está el Poder Legislativo, el Poder Judicial levantando la mano sobre lo que va a ser otro poder. Consideran que es una invasión de esferas, pero bueno, tienen la atribución, como tiene la atribución el presidente de presentar esto. Hablamos hoy de la marcha que hicieron los estudiantes de Derecho, y yo creo que más tarde o en los siguientes días también vamos a ver que este movimiento va a seguir. Si van a tener la fuerza o no para detener este proyecto, pues eso ya es una historia diferente. No sé cómo lo ven ustedes. De hecho, posiblemente esta semana nuevamente se sumen otras organizaciones, otras instituciones en defensa del Poder Judicial. Lo mencionábamos hace un momento, en Puebla hoy hubo, en Campeche, en Quintana Roo nuevamente hubo manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial en defensa pues de su fuente de empleo, ¿no? Pueden ser más trabajadores, pero pueden ser también incluso cada vez más estudiantes de otras carreras y que justamente se sumen a lo largo y ancho del país, ¿no? Y esto sí puede ocasionar, pues, cierto ruido, ¿no? Estamos hablando de movimientos estudiantiles que sí han sacudido, sí han iniciado, sí han provocado incluso cambios importantes en reformas. Entonces, yo no subestimaría este movimiento que arranca apenas, que hay que ver cómo se puede incluso acrecentar y que se pueden incorporar cada vez más estudiantes. Pero resulta paradójico y hasta como de risa, pero son cosas que pasan y que reflejan a lo que ocurre en nuestra sociedad, pero dan risa porque por un lado el presidente López Obrador, o uno de los argumentos para promover esta transformación en el Poder Legislativo es: vamos a darle oportunidad a la sangre nueva, a los estudiantes de Derecho, porque traen una visión diferente de lo que es el ejercicio y la administración de la justicia en el país. Entonces lo que queremos es darles voz a los jóvenes, renovar el rostro del Poder Legislativo del Poder Judicial en nuestro país. Y cuando los estudiantes salen a marchar, lo que dice el presidente es que alguien los está manipulando. Bueno, los manipulan, dice, sus profesores y los que tienen el dominio en este momento del Poder Judicial. Bueno, pues esa es la sangre nueva a la que está apelando el presidente. O quieren a los jóvenes o no los quieren en el Poder Legislativo. Entonces entran a veces en unos galimatías que cuando las cosas empiezan a enredar, pues sí hay que preocuparse un poco, pero, o sea, da risa porque por un lado quieren a los jóvenes y por el otro lado no. Y por el otro lado dicen no, los jóvenes los están manipulando, alguien los está... Bueno, ahí está lo que está ocurriendo, y no sabemos al final de cuentas si más estudiantes, más escuelas de derecho, más colegios se van a sumar a este movimiento que ha surgido precisamente para protestar contra esta reforma. Sí, hasta ahorita son puras facultades, puras escuelas de derecho, hay que ver qué pasa con las otras facultades. Se hablaba también que podrían incluirse las de economía, que ya podrían entrar otras facultades en estos movimientos. Habrá que ver qué pasa el día de mañana, habrá que ver qué pasa el martes, cuando ya empieza la discusión en forma en el Pleno de San Lázaro, en donde seguramente ese mismo martes se estará aprobando esa reforma constitucional de manera general, y bueno, con lo general, pues es casi un hecho que ya se estaría dando un cambio constitucional al Poder Judicial, y bueno, pues hay que ver qué sucede. Si todo va como hasta ahorita, ¿no? Y regresando un poco a los jueces, Morena y los aliados también ya están anunciando que habrá juicio político, están analizando hacerles un juicio político porque dicen que estos jueces pues no pueden intrometerse a la labor, al trabajo legislativo. Pero es que es un poder sobre otro poder, ¿no? Que también es un poco la discusión, o sea, ¿dónde está la autonomía? Si bien es importante hacer una reforma, ¿no? E incluso no solamente al Poder Judicial, ¿no? Veamos y entremos justamente a la raíz de cada uno de los poderes y qué es lo que realmente urge y qué es lo que realmente se necesita reformar en este país. En materia política, porque en lo social, bueno, son otras cosas y la gente ni siquiera está en esta discusión. Lo que sí está en estas esferas políticas, pues es justamente esta cero autonomía del Poder Judicial, en donde el Ejecutivo y el Legislativo están por encima de esto. ¿Y qué sigue? Pues no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué jueces van a llegar si hoy no hay una credibilidad, ¿no? Cuando vas, incluso cuando llegas a esta primera instancia, antes de llegar a un juez, si no hay esta credibilidad, porque, bueno, pues no tenemos
un ministerio público, un juez, alguien que te ayude, ¿no? Y que lleve a cabo un asunto legal de manera equilibrada, bueno, pues ¿cómo vamos a saber quién llega? ¿A poco vamos a hacer una encuesta y van a llegar todos y te van a decir, oye, tú puedes ser juez porque en una de esas, bueno, pues puedes ayudar, ¿no? Porque de acuerdo a tu experiencia. O sea, qué buen promedio yo. Eres un líder social que puedes ayudar. Activista. Te sacaste 10 en Derecho en la Así es. prepa y entonces ya con eso nos puedes ayudar. No, y en medio de toda esta discusión, si es que se da posicionamientos, sería interesante escuchar a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, quien en la Cámara de Diputados podría, no estoy Quien seguro. ha estado en los 3 poderes. Ha estado en los 3 poderes y para muchos es una voz autorizada, para otros no, pero sería interesante escuchar sus posicionamientos respecto a esta reforma al Poder Judicial. Recordemos, ella fue secretaria de Gobernación en una primera etapa del presidente Andrés Manuel López Obrador, sale, regresa al Senado y posteriormente se integra al equipo de Claudia Sheinbaum en algunos aspectos que estaba tocando y pues ahora regresa a la Cámara de Diputados y habrá que estar pendientes de qué es lo que ella... Hay que escuchar, vamos a ver las voces de todos estos personajes que además, no solamente porque pertenecen a un movimiento, sino porque tienen una trayectoria que está vinculada precisamente con el tema que se va a reformar ahora. Pero déjenme regresarme un poquito al tema del informe presidencial porque... falta, ya lo comentamos de la encuesta a mano alzada, bueno, lo que no dijimos acá y no recordamos que es que el presidente dice que el sistema de salud no va a ser como el de Dinamarca. Estamos mejor que en Dinamarca. Digo, lo hace un poco, y él mismo dice, pues hay que echar chacota, hay que echar burla, pero pues, con estas cosas, ¿no? Pero también hay una cosa solamente en el informe que ustedes me van a ayudar con el asunto de la memoria. Ayotzinapa es lo único que reconoce como algo que no se logró, que no se solucionó en este gobierno. Pero sin embargo, por ahí lo comentaban en varios espacios ya, el asunto de los desaparecidos, que tú sabes muy bien cómo está este asunto, Samuel, y ha sido un pendiente que se ha desdeñado. Es un pendiente, actualmente de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, hay más de 115,000 personas reportadas como desaparecidas. Oficialmente, reportadas como desaparecidas o no localizadas. En algunas entidades se menciona que hay una cifra negra que aún no conocemos. ¿Cuál es la cifra negra? Para quienes no estemos familiarizados, supongamos que en una entidad por cada reportado hay 3 personas que deciden no acercarse a presentar un reporte de persona desaparecida por temor a represalias de algún presunto perpetrador. Entonces yo creo que ya lo decía también Javier, es una de las deudas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con familiares de personas desaparecidas antes de tomar posesión. Cuando aún estaba en campaña se comprometió, hubo trabajos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano, no estoy hablando de funcionarios, sino que el Estado mexicano participó ante sesiones especiales de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo funciona eso? El Estado, las familias pueden pedir a la Organización de Estados Americanos hacer una sesión sobre personas desaparecidas en México. Se convoca a las 2 partes, a familiares de personas desaparecidas, a organizaciones que los apoyan y a representantes del Estado mexicano. Por parte del Estado mexicano puede acudir Secretaría de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación, todas aquellas dependencias que de alguna u otra forma están relacionadas con este tema y cada quien da su balance de las acciones que están presentando. En la recta final del gobierno se intentó trabajar, se está retomando estos temas, incluso en el informe de ahorita, creo que en la página 159, viene respecto a los trabajos realizados en materia de identificación forense. En materia de identificación forense, el Estado mexicano trabaja de la mano con organismos internacionales, con gobiernos de otros países, a fin de atender esta crisis. Y como lo mencionaba Alfredo, pues sí es una de los temas que están pendientes. Incluso hay que recordar que el pasado viernes fue el Día Internacional de las Personas de las Víctimas de Desaparición Forzada. No necesariamente las personas desaparecidas en México son víctimas de desaparición forzada, sino que se recuerda a todas aquellas personas ausentes. Y en el país, en todas las ciudades del país donde hay casos de personas desaparecidas, aquí en el Ángel de la Independencia, se llevó a cabo la manifestación y pues bueno, es uno de los casos que ahí estará para la próxima administración. La ONU el viernes pasado hizo un llamado a la presidenta electa a fin de que
pues fije una postura sobre qué hará su administración para atender esta crisis de personas. Un pendiente que no es menor y que yo creo que va a seguir estando en la agenda. Así es. Si no de manera oficial, pues hay muchos grupos, organismos internacionales, organismos locales que están muy pendientes de lo que está pasando con este asunto y va a tener que ocupar una parte importante en la agenda del próximo gobierno. A nivel nacional, lo que dicen las víctimas de personas desaparecidas, los familiares, ellos lo han mencionado públicamente. ¿Por qué se decidan tantos recursos a los 43 de Ayotzinapa y no buscan a mi familiar? Entonces, es uno de los... Claro, la política tiene mucho. Exactamente. Entonces, es una de las deudas que pues va a dejar a la siguiente administración y también habrá que estar pendiente. Hay que recordar que en diciembre de 2018, en el evento que encabezó el presidente López Obrador en el Zócalo, él dio a conocer 100 promesas de campaña. Ahora, terminando ya el sexenio, él asegura que le faltan 2 solamente. El tema de Ayotzinapa, que no ha podido, no sabemos dónde están los normalistas, y el segundo es la descentralización de las oficinas federales. Se hablaba de llevarlas a varios estados de la República. Eso es lo único que el presidente López Obrador reconoce como los faltantes de su administración. Él habla, por ejemplo, de que el tema de salud pues ya se está empezando a echar a andar. Incluso en septiembre empieza una nueva gira con la presidenta electa para revisar el tema del IMSS y Bienestar. El presidente quiere ir a los 23 estados donde hay este convenio a levantar la bandera blanca, como él mismo lo dice. Apenas le va a dar tiempo. Diciendo que en un estado específico ya existe el IMSS y Bienestar y con esa bandera blanca se da por hecho de que pues ya no van a faltar medicinas, ya no van a faltar médicos, ya no van a faltar unidades bien equipadas. Y bueno, pues esas son las 2 pendientes que el presidente López Esos dos en sus 100 compromisos que dijo hoy, pero también en la mancha, ¿no? Hablemos de la mancha que incluso él mismo dijo que tenía, que es esta mancha de Segalmex, ¿no? Dijo que esa era la única mancha que tenía. Esa es la única. Así lo dijo el propio presidente de la República. Así que, bueno, pues una mancha que tampoco se ha aclarado del todo, ¿no? Porque seamos honestos, dentro de este combate a la corrupción, tanto de las administraciones anteriores como de este gobierno, pues no vemos a nadie en la cárcel. Entonces, pues mucho decir, mucho actuar, pero en materia de personajes que estén vinculados con la corrupción y en este momento estén en la cárcel, pues tampoco se va a ir casi en cero, ¿no? Hay otros también. Funcionarios menores. Incluso aquí en la Ciudad de México, las personas que están vinculadas con supuestos actos de corrupción no están en prisión por eso, están vinculados por unos trámites administrativos que nada tienen que ver con asuntos de corrupción. El caso específico de Cristian Bond, que fue alcalde en Benito Juárez, él no está en la cárcel por su participación en lo que han denominado el cártel inmobiliario. Él está en la cárcel por haber firmado un documento de una cosa que no le correspondía, atribuciones no sé qué del servidor público, pero no por actos vinculados con la corrupción y mucho menos con el cártel inmobiliario. Hay que decirlo. Pues sí, y también hay que decir que, bueno, justamente hablando de que no hay personas en la cárcel, este caso que también se tocó mucho, que tiene que ver con Lozoya, ¿dónde está Lozoya? Lozoya no está dentro, ¿no? Ya está afuera. Ya está afuera. Entonces, vaya, ¿dónde están también estos personajes que además fueron muy nombrados y que además iba a haber como un tema ahí con ellos para que pagaran, ¿no? Por todo lo que hicieron y desfalcaron a este país, pero al final del día, bueno, pues tampoco los vamos a... Y si volvemos al caso de Ayotzinapa, incluso detuvieron al fiscal Jesús Murillo Caram, a otras personas, a otros mandos y han quedado en libertad. Entonces, sí, es parte de la controversia de estos casos que se quedan pendientes. Cuando se hablaba del alcalde de Iguala en ese momento, ¿no? Abarca, ¿no? Abarca. ¿No? Entonces, pues es como... Todavía hay vamos a ver muchas cosas no solamente en lo que nos está ocupando en este momento, que es la instalación, la apertura del primer periodo ordinario de la 66 legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Eso es lo que estamos reportando con ese nombre largo, pero están pasando cosas allá en la Cámara de Diputados, Sofía. Así es, tenemos allá
a nuestro compañero Marco Fragoso, que además, Marco, bueno, pues tú sigues las actividades día a día del Congreso allá en la Cámara de Diputados. Cuéntame qué está pasando. Veo que está Marcela Guerra, si no me equivoco, ya en el posicionamiento de su partido después de la entrega del informe presidencial. Como tal lo comenta, está la diputada Marcela Guerra emitiendo su posicionamiento representando al Partido Revolucionario Institucional. Estos posicionamientos son de cerca de 15 minutos por grupo parlamentario. Inició el Movimiento Ciudadano por parte del senador Felipe Castañeda. Ahora está la diputada Marcela Castillo, del Partido del Trabajo, por parte del diputado Reginaldo Sandoval. Fue el Partido del Deportista de México, por el diputado. No te escuchamos bien. Bueno, supongo que es también parte de lo que se vive dentro del Congreso. A veces hay tanta gente que es difícil. O tanto ruido. Hace rato veíamos en el monitor, que estaba hablando la secretaria de Gobernación y la vi muy efusiva. Ya no escuchamos necesariamente qué fue lo que comentó, pero lo decía con mucho entusiasmo. Ahora nos van a decir nuestros compañeros qué está pasando. Tenemos a Verónica Macías. ¿Verónica? Así es, ahí está Vero. A ver, Vero, tú estás en otro lado, no dentro del Congreso, del salón de sesiones. Cuéntanos qué está pasando por allá. Hola, muy buena tarde. Los saludo nuevamente con mucho gusto y comentarles que el senador Marcelo Ebrard y próximo secretario de Economía con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues negó que se ponga en riesgo este tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá con esta reforma al Poder Judicial. Destacó que él pues ha estudiado profundamente esta reforma constitucional y no ve por ningún lado ningún riesgo. Escuchemos. México se le respeta. Así que no es ninguna casualidad que apenas hace unos meses más de 35 millones de mexicanas y mexicanos decidieran. No encuentro yo ningún elemento en la reforma constitucional sobre el Poder Judicial, y créeme que lo he estudiado con todo cuidado, que pueda poner en tela de juicio el tratado. No hay eso. Se maneja un argumento confuso en contra, diciendo que si desaparecen los autónomos, entonces se pondría en riesgo el tratado. El tratado lo que dice es que tiene que haber autoridades nacionales. En Estados Unidos no existe el criterio de autónomos, eso es falso. Es más, lo reto que ustedes vean la Constitución de Estados Unidos y si por favor ustedes ven algún punto donde diga que hay un órgano autónomo, por favor me hablan para corregir mi error. Pero hasta el día de hoy yo no lo encuentro así. Entonces, en la reforma constitucional que se propone, no hay ningún elemento que ponga en tela de juicio el tratado. Ahora, puedes no estar de acuerdo, pero eso es un tema político. Mientras que el senador del PAN, Ricardo Anaya, se pronunció en favor de esta reforma al Poder Judicial, pero no como está diseñada. Él también agregó que la oposición se equivoca al negarle a la ciudadanía participar en la construcción de este nuevo sistema al Poder Judicial. En estos momentos se está llevando a cabo en el Pleno pues estos posicionamientos de todos los partidos con respecto a este sexto y último informe del presidente López Obrador. Se prevé que después de estos posicionamientos se dé paso a una sesión vespertina para darle publicidad a este dictamen de la reforma al Poder Judicial y sea el martes cuando se discuta y se vote en el Pleno de la Cámara de Diputados. Hasta aquí la información que les tengo. Gracias, Vero. Bueno, pues estará todavía por lo menos una hora y media más esta sesión y con ello, bueno, pues hasta el martes que convoquen de nuevo a sesiones. Gracias, Vero. Muy buena tarde. Buena tarde. Bueno, ya lo decías, Paco, solo se dará esta publicidad, es decir, lectura, ¿no?, a este dictamen y con ello será hasta el martes, ¿no?, cuando ya empiece este debate y esta discusión para después se pueda votar en el Pleno. Es importante lo que nos está comentando Vero, porque haciendo una segunda sesión, la vespertina, se le da publicidad a esta iniciativa y con ello se cumplen los requisitos legales internos para que la oposición pues no vaya a los jueces, no vaya al Poder Judicial para alegar que se hizo mal el procedimiento de la discusión de la reforma judicial y eso propicie que pues ministros o los jueces puedan tirar o regresar
la misma iniciativa. Ese cuidado lo están haciendo los morenistas. Ricardo Monreal ya lo había dicho, vamos a hacerlo paso por paso, como marcan el reglamento interno del Congreso. ¿Para qué? Pues para que no haya posibilidades de que un juez pueda tirarla o pueda regresar. Por el asunto de lo que han dicho, el debido proceso puede tumbar una constitución de este tamaño. Entonces, están obligados, si ellos en realidad quieren que este proceso concluya como lo están planteando, están obligados a cumplir todos los protocolos que tienen que darse para la aprobación de estas iniciativas. Es correcto. El día martes ya en sesión, ya en el Pleno, ya dando esa publicidad previa. Esta publicidad previa significa que cada diputado está enterado de que hay una iniciativa, de que tendrían la obligación de leerla para que puedan discutirla en el Pleno, y a partir de esta publicidad pues ya se da el debate. Seguramente será un debate largo. Hay que explicar que van a ser 2 debates, uno en lo general, donde se hable del tema genérico de la iniciativa. La oposición y los mismos grupos parlamentarios tendrán sus votos particulares. Esos votos particulares se van a discutir el día jueves para que toda la semana quede, pues ya a finales fines de semana, quede concluido todo el debate y puedan mandarlo al Senado de la República, donde se da un segundo debate. Así es, así que, bueno, por lo pronto va a salir todo muy planchadito. No creo que tarden mucho en que se aprueben estas reformas. Estábamos escuchando, interrumpimos a la secretaria de Gobernación, Sofía. Pero ahora entiendo, tenemos a Luisa María Alcalde, ¿no? Quien estuvo, como ya lo decías, pues hablando allá en el Congreso al entregar este informe presidencial. Veamos. Representa la lucha de muchos años, no solo de un hombre, sino de millones de mujeres y hombres que desde hace muchos años decidieron acompañarlo, que no se dieron por vencidos, que nunca le dijeron adiós a la esperanza y que tuvieron la valentía de sentirse libres, la arrogancia de sentirse libres, y eso permitió que sentáramos las bases de la cuarta transformación y acabar con los privilegios. Con un ejercicio honrado del presupuesto en tan solo 6 años se han logrado construir trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, distritos de riego, hospitales, plazas, universidades. Hemos recuperado las empresas públicas. A México se le respeta. Así que no es ninguna casualidad que apenas hace unos meses más de 35 millones de mexicanas y mexicanos decidieran que continuara el segundo piso de la transformación. Tampoco es una casualidad que decidieran que fuera una mujer, la primera mujer presidenta de nuestra patria, la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, así el discurso de la secretaria de Gobernación durante la entrega de este 6º y último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya la veremos dentro de poco, todo parece, todo parece que la vamos a ver ya presidiendo también su partido, ¿no? Morena. Porque no ha habido ya nadie más que levante la mano. Sí, paralelamente a lo que suceda en el Congreso, empiezan las renovaciones de las dirigencias en los partidos políticos. La que va a llamar mucho la atención es la de Morena, donde pues si no hay otro aspirante, Luisa María Alcalde será la única candidata a dirigir ese partido. Habrá que ver quién va a ser el secretario o las secretarias. Han hablado ya de muchos nombres sobre este tema, habrá que ver. Todo esto sucederá en el mes de septiembre, para que a finales de septiembre de este mes pues ya haya nuevo presidente o presidenta en Morena. Los 2 principales partidos políticos, porque el PRI pues Alito ya hizo de las suyas y se autopostuló, se volvió a quedar, se religió, se va a quedar otro tiempito ahí en el partido. Pues ¿para qué nos quedamos solamente con el Senado si podemos quedar también con el partido? Eso fue lo que hizo Alejandro Moreno. Y el PAN
el PAN, que es la segunda fuerza política, les guste o no a los de Morena, también va a enfrentar un proceso interno. Y bueno, hay algunos candidatos, candidatas que ya se están moviendo. Y en realidad, si tuviéramos que cruzar alguna apuesta, pues podríamos apostar que Jorge Romero va a ser el próximo presidente del partido. Yo creo que lo que están discutiendo en este momento es los cómo de cómo se va a dar este proceso. Y yo creo que nada más es ver a quién colocan como secretaria general, ¿no? Tú sabes. Y es se me fue el nombre ahorita, pero es una panista, obviamente, de Adriana Hueso Dávila. Colorado. ¿Quién? No, la que será la secretaria general del Partido de Acción Nacional va a ser de Guanajuato. O sea, es gente incluso del gobernador de todavía. El gobernador. Bueno, y no solamente por minimizar a los otros contrincantes, pero ya lo decías, Paco, Adriana Dávila, tlaxcalteca, que fue senadora, ha sido diputada, ella aspira a la presidencia del partido. Y parece que algunos gobernadores o exgobernadores del PAN podrían estar empujando esta nominación. Pero dado la fuerza, el control que tiene Jorge Romero y Marco Cortés en este momento sobre el PAN, nosotros vemos que es muy cuesta arriba que alguien más que no sea Jorge Romero pueda llegar. Damián Cepeda, que últimamente es un legislador muy activo. Y no es la primera vez, porque él incluso fue secretario general con Ricardo Anaya en el Partido de Acción Nacional, y en su momento cuando se pensó que él podía ser el aspirante natural a dirigir el Partido de Acción Nacional, finalmente no tuvo esa oportunidad, ni la fuerza, siendo secretario. Entonces yo creo que ahora más lo ven del lado de Movimiento Ciudadano, trabajando para Dante Delgado, que siendo próximo presidente nacional de Acción Nacional. Entonces vamos a ver cómo concluye ese proceso, pero por lo pronto va a ser importante porque se coloca a Marco Cortés como la figura de facto, el líder natural en el Congreso de la Unión. Por otro lado, Jorge Romero toma el partido con muchas posiciones y por más que hacen a Vila como vicepresidente del Senado de la República, pues también fue un premio de consolación porque no dejaron que él pusiera el candidato en Yucatán. Y están un poco enojados. Ahí están las consecuencias. El que gana es Guacho de Morena. Así es. Y de hecho, ya ahorita que mencionaban, por ejemplo, Guanajuato también renovó gubernatura y va a renovar Congreso el próximo 25 de septiembre. Y pues el bloque de PAN, PRI, PRD tendrá ahí 20 legisladores. Contra 20 es PRI, PAN, PRD. El PRI solito va con 12, tenía 21 y perdió. Y PRI, PAN, PRD tienen 8, van a tener 20, mientras que, PAN, PRI, PRD en la alianza van con 8. El PRI solito va con 12, van a tener 20. Y Morena, Partido Verde, van a tener 14 diputados. Bueno, pues también Entonces, es importante. van a inclinar y lo mismo va a pasar en Yucatán, donde también ya se... Oye, un poco también para comentar lo que decía Alfredo, pues sí, o sea, Damián sale de este grupo de Anaya, ¿no? En donde también estaban muy de cerca en este cuarto de guerra desde el 2018, hablando de la estrategia para la presidencia de la República en ese momento. Con Ricardo Anaya, pues estaba Jorge Romero y estaba también el propio Marco Cortés, que hoy, bueno, pues hay una ruptura importante con Damián. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Se había dicho incluso que el propio Anaya podría llegar a la coordinación, sin embargo, bueno, pues no, lo vemos un poco todavía con un bajo perfil, ¿no? A Anaya, veremos Cabello cómo va largo, cambiando. pero bajo perfil. Pero bajo perfil hasta ahorita, ¿no? Y llenito. Bueno, ya se le ve colorcito, antes se veía muy blanquito. Eso allá. Ahora, también hay que decir, lo que tú dices es importante, bueno, Guanajuato es uno de los gobiernos que cambió, que retuvo el panismo allá, creo que fue el único. No, también, y Aguascalientes, pero Aguascalientes ya había pasado la Querétaro lo elección. mantiene, pero por ejemplo en el caso de Yucatán, el Congreso se renovó ayer y cómo quedaron las fuerzas políticas, Morena, PT y Partido Verde van a tener 19 diputados contra el PRI, PAN que tienen 14 y Movimiento Ciudadano ganó 2. Entonces tiene todo el trabajo Guacho y mande. No había mayor problema. Caso particular lo que ocurrió en Yucatán a propósito de lo que comentas elecciones.
Hay 3 municipios, Progreso, Acumal y uno más que no recuerdo en este momento, donde inicialmente la constancia se la habían dado a candidatos de Morena. Así es. Y después la sala regional del Tribunal Electoral en Veracruz le regresa el triunfo a los candidatos, ni siquiera de la alianza, del PAN. Y es muy curioso porque no sé si fue en Humal o en Progreso, donde la diferencia de votos fue de 60 votos. 60 Progreso, ¿no? Fue en Progreso. En Progreso parece que fueron 60 votos, lo único que... Unucmal era el otro municipio. Unucmal era el otro municipio y resulta que pasó una cosa muy curiosa porque la diferencia de votos fue mínima y alegaron cualquier cosa, cantidad de cosas que al final de cuentas le regresaron estas presidencias municipales al Partido Acción Nacional y bueno, Huacho se queda, digamos que con lo más importante que es la gubernatura, el control del Congreso. El Congreso lo tiene garantizado, va a poder trabajar. Y ahora pues lo único que lamentan es que la capital no la hayan ganado porque queda Cecilia Patrón y fue precisamente todos ellos tomaron posesión el fin de semana ayer. Yo creo que le resultó a Mauricio Vila poner al Dios Chac, ¿no? Fue lo último que hizo la semana pasada. Yo creo que fue algún premio que le puso, algún ofrecimiento. Para echarle competencia al Poseidón de allá. Claro. Así es. Fue la fuerte de las al que ocasionó tanto caos. Pero que ahora resulta que el Poseidón, pues ahí todavía siguen en una disputa porque creo que la gente quiere visitar más al Poseidón que a Chacmol. Entonces vamos a ver en qué termina esta pelea. Así es. Por las culturas y los dioses del mar y la lluvia. Así es. Así es. Son 9 las gubernaturas que se van a renovar este año, en donde, bueno, pues también esto cambia de nuevo el mapa político. Otra vez tenemos un nuevo escenario en el país, en la República. No es lo mismo el 18 que el 21 y que, bueno, pues ahora en el 24 las elecciones que se llevaron a cabo, en donde son 9 estados en donde va a haber cambio de gobierno, si les parece. Y antes ya casi de irnos, vamos a ver cómo queda, cómo está pintado, de qué color está pintado ahora el país y cómo está pintado. Tras la jornada electoral del 2 de junio, el país quedó teñido de guinda. Morena amplió su dominio político. Se quedó con la presidencia de la República, la mayoría calificada en Cámara de Diputados y muy cerca de lograrla en el Senado de la República, así como un aumento en el control de las gubernaturas. De los 32 estados, Morena gobernará 23. Antes del último proceso electoral tenía 21 gobernaturas. En 2018 Morena ganó la presidencia con López Obrador. También ganó la mayoría parlamentaria en ambas cámaras y sus primeras gubernaturas: Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Morelos. En 2021, durante las intermedias, se renovaron 17 gubernaturas, de las cuales Morena ganó 11. Y en 2023 tenía 21 gobernadores. Acción Nacional perdió Yucatán y Encuentro Social perdió el estado de Morelos. Tras esta jornada electoral, Morena aumentó su poder como la principal fuerza política en México. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Se pintó literalmente de guinda y yo creo que insistir un poco en lo que pasó el 2 de junio. La gente, más bien los políticos tendrían que... La oposición, sobre todo, tendría que hacer un balance de qué es lo que no hicieron, que siguen sin hacer, porque la gente no está votando por ellos. Y es algo que ellos todavía no entienden, siguen en el debate, ¿no? En el debate político, pocos se meten a la tierra, a la gente, a caminar, ¿no? Lo que tienen que hacer justamente para estar en contacto con la población. Pues a manera de conclusión, ya vimos de qué color está pintada la República, de qué color está pintado el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado. Lo que viene es una disputa importante por estas 20 reformas que manda el presidente como herencia y que los morenistas le van a dar como un regalo al presidente. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, sin ser adivinos, sin tener una bola de cristal, podemos anticipar lo que va a ocurrir. Y más, lo que comentaban tú, Sofía, tú, Sam, es los congresos estatales, que es el que de alguna manera, en términos simples y llanos, darán el visto bueno a la reforma. Los tienen en el Así, ¡pum! Ya, es un trámite. ¿Cuántos se necesitan? Es un trámite que va a tener que ocurrir y ya sabemos un poco lo que va a pasar. Así es. Paco, ¿cómo ves? Semana crucial en el Congreso, no solamente por la reforma judicial, hay otras reformas importantes. Se nos pasó a hablar de la reforma de la Guardia Nacional, que es también muy importante, en donde se estará pasando
a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Sedena. Es un tema también que interesa mucho por el tema de la seguridad y bueno, pues habrá que estar pendientes. Así es. Gracias, nos vamos, Sofía. Gracias, Sam. Gracias a todos. Paco. Y bueno, pues gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Y pues nos vemos, nos escuchamos y nos divertimos en una próxima transmisión especial. Gracias, muy buenas noches, descansen. Gracias, buenas noches a todos.